Ildefonso Hernández, tú fuiste director general de Salud Pública con un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En política, cuando se toman decisiones sanitarias, ¿se toman siempre teniendo en cuenta criterios médicos o hay otros factores que influyen? La formulación de políticas en todos los ámbitos, en sanidad también, tiene muchas influencias, a veces debidas, a veces indebidas, que hace que las políticas finales no sean las que tendrían mejor utilidad pública. ¿No se piensa en el interés de todos cuando se hace una política sanitaria concreta? No siempre, no siempre. Durante el programa estoy escuchando que la industria farmacéutica ejerce mucha presión. ¿Esa presión es tanta? ¿Es cierta? ¿Es así? La industria farmacéutica ejerce presión en todos los ámbitos sanitarios. Domina la agenda de formación de los médicos, domina la agenda de investigación, domina la agenda pública en sanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de actos, medios de comunicación especializados, etcétera, están financiados por ellos. Por poner un ejemplo, un ministro es más fácil que le enseñen un medicamento o una vacuna en una reunión que no que le enseñen un programa de fomento de envejecimiento saludable. ¿Por qué? Porque el envejecimiento saludable, por medio de acciones de fisioterapia, tai chi o cualquier otro programa que mejore su equilibrio, evite las caídas, etcétera, no tiene rendimientos económicos detrás que los defienda tantos como tiene una vacuna. Pues vamos a intentar ir desgranando cuál ha sido tu relación como político con esa potentísima industria farmacéutica. Muy bien. Tú cuando recibías a alguien de la industria farmacéutica que te venía un poco a hablar de su libro, ¿cómo era esa relación? Bueno, era una relación en general muy cordial, es gente muy preparada, en la que sabe muy bien lo que tienen que hacer, la forma de decir las cosas. ¿Son buenos? Muy buenos, son excelentes. Todos los que venían a vernos son gente muy buena, muy bien preparada. ¿Qué quiere decir? Muy buena, muy bien preparada. Que son muy convincentes. Es fácil que convenzan a alguien. Si esto fuese un partido de fútbol, ¿las farmacéuticas le habrían metido muchos goles al sistema público de salud? En general, las farmacéuticas meten bastantes goles, porque hasta dominan los órganos reguladores. Por ejemplo, el director de la Agencia del Medicamento Europea, durante 10 años, Thomas Lundgren, pasó directamente a una consultoría para ver cómo se facilita el trabajo de la evaluación de fármacos. O el jefe de servicios jurídicos de esa agencia, de la Agencia Europea del Medicamento, pasó enseguida a una firma que asesoraba a las farmacéuticas de cómo acelerar pues, los procedimientos. Esa puerta giratoria lo que pone en duda es la independencia y la imparcialidad de la agencia, y por eso tuvo el reproche del Parlamento Europeo, que llegó a retrasar el presupuesto de esa agencia y le reprochó que hiciera estas cosas. Tú eres el director general de Salud Pública en un momento crítico como cuando surgió el tema de la gripe A. Sí. ¿Recibisteis muchas presiones para comprar la vacuna contra la gripe A? Bueno, había presiones por todos los lados. Había la presión hasta de los medios de comunicación, la pregunta, ¿va a haber vacunas para todos? Había la presión a nivel de la Unión Europea, porque había países productores, en algún caso, que fomentaban el que la decisión conjunta fuera comprar el 100% de vacunas, es decir, vacunas para el conjunto de la población. Es decir, había presiones de distintos ángulos. ¿Recibiste presiones en ese momento por parte de la industria farmacéutica? Las empresas farmacéuticas querían conseguir la máxima rentabilidad de su vacuna pandémica. Por lo tanto, lo que querían era acelerar los contratos, conseguir el número máximo de vacunas, poner alguna cláusula que tal vez, por ejemplo, los efectos adversos de la vacuna no fueran responsabilidad del laboratorio. O sea, además, estar con las manos limpias si pasaba algo. Bueno, cada uno intenta pues, poner las cláusulas que cree convenientes para sus intereses. Como ¿Y esa no coló? No. ¿Costó que no colase? Bueno, siempre, estas cosas cuestan, siempre, sí. ¿Cuánto dinero público nos gastamos al final en prevenir la famosa gripe A? En conjunto, en torno a 98 millones de euros. 98 millones de euros, que fueron a parar a un laboratorio farmacéutico. No, a varios. ¿A varios? A varios. Sí, se lo tenían repartido. Sí. ¿Y con todas esas vacunas que no se pusieron, qué se hizo? Bueno, todos los fármacos cuando no se utilizan después se destruyen. A toro pasado, sobre el tema de la gripe A, ¿tú crees que la industria os coló un gol como gobierno?
No estoy seguro. Yo lo que he aprendido de esta situación es que casi todas las instituciones que están implicadas tienen que revisar su funcionamiento y tienen que mejorar su imparcialidad y su independencia, empezando por la Organización Mundial de la Salud. Que ahí no estuvo muy independiente. Bueno, la persona que era la responsable del programa de gripe de la Organización Mundial de la Salud después pasó a la industria. De hecho, es una persona que me contactó como unos 6 meses antes de la pandemia de gripe A, ofreciéndome vacunas prepandémicas. Y me dijo, doctor Hernández, no sé si se acuerda de mí, que yo estaba en la OMS y ahora estoy en tal empresa y tenemos unos productos que pueden ser interesantes. Qué bien, ¿no? Bueno, es sorprendente. ¿En nuestro país hay algún organismo que represente a la industria farmacéutica? ¿Que lo represente? Sí. ¿Como grupo? Sí. Sí, se llama Farmaindustria. Farmaindustria. ¿Y qué tal son? Las relaciones son extremadamente cordiales y de colaboración. La industria produce medicamentos, innovaciones que a veces son excelentes para mejorar la salud de la población. 1. 2. La gente que hay, los trabajadores en general de las empresas farmacéuticas son excelentes, de muy buena calidad. Pueden jugar un papel muy bueno. Defendámosla de sí misma a veces, porque a veces ha utilizado influencias indebidas para cambiar las políticas de los países y de las organizaciones supranacionales, por intereses espurios, intereses de algunos de los gerentes, directores, altos cargos. Se producen direcciones de política que se alejan de lo que sería sinérgico con el bien común. Con el interés público. Con el interés público. Por una cuestión económica. Sí, por la codicia en general.